Gustavo Petro ha sido un enemigo de la democracia sistemático toda su vida adulta. Él lo único que ha querido es acabar con la democracia. Como acabamos de escuchar, el mensaje de la oposición es el de decir que Petro no quiere elecciones en 2026 y los medios han replicado el mensaje que inserta en el imaginativo colombiano la idea de un Petro que no quiere elecciones, sino más bien quedarse en el poder. La alianza entre políticos y medios les permiten sacar titulares como el siguiente: no tengo la certeza de que las elecciones del 2026 se realicen, pues parece que las entrevistas están diseñadas para siempre sacar un titular escandalosamente negativo contra Gustavo Petro. Las circunstancias por las que atraviesa el país son muy difíciles y yo he sostenido que este gobierno hará todo lo posible por acabar la institucionalidad. Yo no tengo certeza de que las elecciones del 2026 vayan a realizarse en un Estado de Derecho. Esperar que la oposición diga que no habrá elecciones puede considerarse como algo propio de la oposición, pero ¿por qué una periodista de un medio imparcial hace esta pregunta como si también acusara a Petro de prohibir unas próximas elecciones? ¿Cómo ve el escenario futuro de las elecciones si se dan las elecciones del 2026? Si se dan las elecciones del 2026. Eso nos da a entender que este medio no quiere informar objetivamente, sino más bien introducir al lector la idea que ellos quieren. Observen este ejemplo en donde solo con 2 preguntas ya prácticamente estaban confirmando que Petro estaba aliado con organizaciones criminales. ¿Usted cree que las organizaciones criminales apoyan a Petro? Pues es que lo apoyaron la vez pasada, en las elecciones pasadas, y están muertos de la felicidad. Entonces, el 30% que tienen las encuestas más las organizaciones. En resumen, solo en una entrevista de 37 minutos, la palabra elecciones fue relacionada con la idea de que no habrán elecciones para 2026. Pero lo raro es que si Vargas Lleras está tan seguro de que no habrán elecciones, ¿por qué se gastó más de un salario mínimo haciendo publicidad en Facebook en una sola semana? Solo en un mes se gastó más de 18 millones de pesos en publicidad y en 3 meses se gastó en 54 anuncios 71 millones de pesos. ¿Cómo es posible que este señor nos diga que no habrá elecciones y al mismo tiempo se gaste 1 millón de pesos en una propaganda donde dice que deben llegar unidos con una candidatura única a la presidencia de la República de 2026? Tenemos que llegar unidos con una candidatura única a la presidencia de la República. Invitamos a los colombianos a que en estos meses se expresen. Esa candidatura única no será el resultado de acuerdos ni de mecánica política, sino de una expresión legítima de millones de colombianos. Segundo semestre, el que pique en punta debe ser rodeado por las decenas de candidatos. No podemos ir al mes de mayo divididos. No nos lo perdonaríamos si terminamos de entregar este país. La misma estrategia ha utilizado Álvaro Uribe, diciendo que Petro pretende robarse las elecciones. Y cómo no, Miguel Uribe. Maduro es el espejo de Petro. Ojo con el 26. Maduro es el espejo de Petro. Y hoy más que nunca tenemos que estar listos para defender nuestra libertad. Colombia tiene futuro. Pero entonces, ¿para qué Miguel Uribe se gastó más de 400 millones en publicidad y en propagandas como esta, en donde pagó 1 millón de pesos y en donde dice claritico que va a ser presidente? Pero ¿cómo si no habrán elecciones? Por eso, como presidente, voy a liderar una política de seguridad para transformar el país. Vicky Dávila también nos salió con el mismo cuento, pero entonces ¿para qué se gasta tanta plata promocionando su candidatura? Por lo que podemos decir que el cuento de un 2026 sin elecciones no se lo creen ni ellos mismos. Bajo esa misma lógica, Físico Impuro entregó estas palabras: me encanta cómo el ministro Cristo le responde al payaso ese. Solo analicen la cara que hace con la respuesta. Lo mejor es ver cómo hasta el papá se ríe de lo estúpida que fue esa pregunta. Ministro, antes de irse, yo sé que ya nos despedimos
escribimos y todo, y con la venia aquí de mis colegas, sobre esto que dice la conmoción interior. Hay algunas voces de la oposición que están conjeturando que esa es una figura que en realidad quiere inventarse el gobierno para, digamos, no hacer elecciones en el 2026 o para correr esas fechas. ¿Qué le respondería a usted como ministro a todas esas voces? Que dejen de seguir hablando pendejadas, Daniel. Va a haber elecciones aquí. Este martes 28 tenemos la primera comisión de garantías con las fuerzas militares, con los organismos de control, con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Que se pongan a pensar en el país y qué le van a proponer al país antes de estar hablando tanta pendejada e inventándose tantas teorías de ciencia ficción. Estamos en una situación muy dolorosa, muy importante para los colombianos. Obviamente tienen todo el derecho a criticar el gobierno por su política de paz total, por lo de seguridad, pero desde el punto de vista institucional que sean serios, que no se pongan a hablar pendejadas como diría su papá. Dejémonos de pendejadas.